Bienvenidos a Vistazo a lo desconocido. Pues ¿estás listo para las historias que tengo preparadas para ti hoy? Adéntrate y da un vistazo a lo desconocido. Comencemos. Historia 1. El extraño conserje. Cuando estaba en mi penúltimo año de la preparatoria, tuve que hacer un viaje de emergencia al baño. Mi estómago estaba realmente mal. Sin duda tenía algún tipo de malestar estomacal. Mientras corría por el pasillo, intentando llegar a tiempo al baño, comencé a escuchar un silbido que venía del otro lado del pasillo. Cuando me acerqué más al baño, me di cuenta de que quienquiera que estuviera silbando estaba dentro del baño. No le di mucha importancia, solo pensé que era una pequeña molestia, ya que quería el baño para mí solo, considerando que estaba literalmente a punto de explotar el inodoro. Corrí a uno de los cubículos e hice lo que tenía que hacer de manera bastante incómoda. Todo el tiempo, ese hombre, al que apenas vi en ese día, se quedó en el baño. Debía haber estado ahí unos 10 minutos y no tenía idea de cuánto tiempo había estado él antes. Empecé a pensar que probablemente era el conserje de la escuela, pero realmente quería que se fuera por razones obvias. Quería algo de privacidad. Durante todo el tiempo estuvo silbando y tarareando, mientras yo estaba en medio de lo mío. Asqueroso, lo sé, pero así fue. Después de terminar en el cubículo, salí para lavarme las manos rápidamente, tratando de no hacer contacto visual con el hombre que estaba en el baño conmigo, ya que estaba un poco avergonzado. Además, tenía que regresar a clase rápidamente porque, si me ausentaba demasiado tiempo, era posible que me metiera en problemas. Lo que sucedió después me dejó completamente desconcertado. El conserje comenzó a caminar hacia mí y se detuvo a menos de un pie de distancia. Estaba tan cerca que podía sentir su respiración sobre mí. Sentí un escalofrío en la nuca y me sentí tan incómodo que no tuve más opción que mirarlo. «¿Qué demonios, hombre?», le dije. Tenía una expresión completamente fría en su rostro, y poco después me dio una sonrisa extremadamente perturbadora que nunca olvidaré. Volví a clase, completamente desconcertado. Lo único que podía pensar era que ese tipo estaba loco. Le envié un mensaje a mi amigo cuando llegué a clase, y me dijo que había tenido una situación similar con ese mismo conserje. Me dijo que sabía que era un tipo raro, y que tenía pensado hablar con el director ese mismo día, pero nunca lo hicimos. Aquí. Historia 2. El encuentro en el sendero. Después de clases, mi amigo Elías, otro amigo cercano llamado Peyton, y yo decidimos caminar un rato. Era algo que hacíamos mucho. Generalmente íbamos a restaurantes cercanos o a la cadena de comida rápida, o incluso al parque. Ese día decidimos ir a un diner que nos encantaba. Para llegar allí, teníamos que caminar por un sendero que comenzaba en los terrenos de la escuela y se abría en un vecindario cercano. No era necesario tomar ese camino, pero definitivamente era más rápido y mucho más divertido, así que el 90% de las veces lo hacíamos. Elías y yo empezamos a hablar sobre el conserje raro, y Peyton también comenzó a intervenir. Conocía al conserje del que hablábamos, pero nunca había tenido una experiencia con él. Le estábamos contando lo espeluznante que era ese tipo, y empezó a entender. No te miento, fue como si hablar de él lo invocara. No literalmente, pero fue algo increíblemente irónico y raro. A lo lejos vimos a un hombre. «No puede ser», dijo Peyton. «¿Es él, el conserje de la escuela?» Nos quedamos paralizados por el miedo y lo miramos confundidos hasta que pudimos distinguir que definitivamente era él. «Oye, vámonos», dijo Peyton. Ni siquiera respondí a eso, simplemente seguí caminando hacia adelante, al igual que Elías. Mientras pasábamos junto a él, el conserje se detuvo y nos miró fijamente, pero seguimos caminando. Luego, el conserje nos gritó y nos preguntó si queríamos pasar el rato. No solo era conserje de la escuela, y se suponía que era una figura de autoridad, sino que además era realmente raro. Tenía al menos 55 años. ¿Por qué demonios querría pasar el rato con un grupo de chicos de nuestra edad? Lo ignoramos y aceleramos un poco el paso. Luego, comenzó a correr hacia nosotros, y en ese momento empezamos a correr a toda velocidad. Comenzó a gritarnos, y cuando miré hacia atrás, vi que tenía un cuchillo en una de sus manos. Todos gritamos pidiendo ayuda y corrimos durante al menos 5 minutos, hasta que finalmente lo perdimos. Al día siguiente en la escuela, descubrimos quién era realmente. Mis amigos, nuestros padres y yo fuimos a la escuela
y reportamos la situación a la policía y al director. Resultó que la escuela no tenía idea de quién era ese hombre y que no era un conserje de la escuela. Era un hombre que se hacía pasar por un conserje. No sé cómo se salió con la suya entrando a la escuela sin ser detectado durante tanto tiempo. Es ridículo y aterrador si me preguntas. Resultó que el hombre era un delincuente sexual condenado y que había estado abusando de menores durante años. También tenía una orden judicial para mantenerse a cierta distancia de los niños, pero eso no lo detuvo. Personalmente, creo que estaba a punto de dar un paso más esta vez e intentar matar a uno de nosotros. Algunas personas están tan mal de la cabeza que ni siquiera puedo empezar a comprender. Historia 3. El tiroteo en la escuela. Era solo otro día normal de clases. Creo que estaba en 10º grado. Quiero decir que fue justo después de la 3ª hora. De todos modos, era hora del almuerzo, así que mis amigos y yo estábamos haciendo tonterías como siempre. Comíamos durante unos 5 minutos y pasábamos el resto de los 20 minutos jugando y bromeando. Bueno, a mitad del almuerzo, el altavoz sonó anunciando que estábamos en un confinamiento de emergencia, lo cual fue definitivamente algo aterrador. Esta es una alerta de emergencia. Sigan los procedimientos de confinamiento. Entren en la habitación o edificio más cercano. Cierren la puerta y apaguen todas las luces. Usualmente, si se trataba de un simulacro, el director lo habría dicho, o al menos nos habría advertido para que supiéramos que iba a haber un confinamiento en el futuro cercano. Recuerdo vívidamente que el señor Harrison sonaba un poco nervioso cuando anunció el confinamiento. Mis amigos pensaban que era parte de su actuación para hacerlo más real, pero yo tenía un mal presentimiento al respecto. Aquí es donde hice una de las cosas más estúpidas que he hecho en mi vida, y todavía no tengo ni idea de por qué lo hicimos, pero después de que apagaron la electricidad de la escuela, mis amigos pensaron que sería divertido escaparnos de la cafetería por una entrada lateral que llevaba a una de las principales vías de la escuela. Decidí unirme a ellos, aunque no estoy muy seguro de por qué. Solo lo hice. Después de caminar un rato, todos nos separamos, y en ese punto solo éramos Andrew y yo. Nuestros otros 3 amigos se aventuraron por su cuenta. Estaba tan oscuro en los pasillos que apenas podíamos ver lo que teníamos delante. La única fuente de luz provenía del sol brillando a través de las ventanas, pero aún así era un día bastante nublado, por lo que no ofrecía mucha luz. De la nada, escuchamos 3 disparos seguidos acompañados de gritos. Andrew y yo, por supuesto, comenzamos a entrar en pánico, así que corrimos fuera tan rápido como pudimos. Me alegra que estuviéramos cerca de la entrada principal de la escuela porque prefería estar afuera que escondido en un baño o algo así. Sin embargo, ahora estábamos frente a la escuela y sabíamos que éramos presa fácil para cualquier maestro o policía que nos encontrara. No queríamos meternos en problemas por habernos escapado, así que corrimos detrás de la escuela y nos dirigimos directamente hacia los bosques. Tuvimos que cruzar el campo de fútbol para llegar, pero lo logramos sin ser vistos. Luego escuchamos las sirenas de la policía acercándose. Sabía que estaban allí para quienquiera que hubiera disparado el arma, pero seguíamos paranoicos de que la escuela o la policía también nos estuvieran buscando por habernos escapado. Al final, la policía nos encontró mientras hacía una búsqueda obligatoria alrededor del perímetro. Nos detuvieron hasta que encontraron al verdadero sospechoso. Afortunadamente, nadie resultó herido. Esta última historia trata sobre el caos y el miedo durante una situación de tiroteo escolar. Logra mantener a la audiencia enganchada debido a la realidad de la situación, algo que muchas personas pueden entender o temer. Aquí se presenta la tensión de manera más dramática, lo que crea una conexión emocional con los espectadores. Hasta aquí las historias de hoy. Recuerda que a veces lo desconocido está más cerca de lo que piensas.